siguen recordando y celebrando esta fiesta. Jesucristo mismo también la guardó cuando Él estaba. Ahí, hermanos, en la escritura nos hablan varias fiestas, pero hay son 7 fiestas especiales, hermanos, que se hablan en la escritura en cuanto que tienen que guardar los judíos, que tienen que celebrar. Las fiestas se dividen en 4 y 3. 4 de ellas, hermano, tienen en sí todas las 7 fiestas solemnes que Dios mandó que guardase el pueblo judío. Tienen una gran bendición, algo profético que tenían las 4 principales fiestas. Estas 4 principales fiestas en lo espiritual se cumplieron cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra. Y hay 3 fiestas que todavía, esas, hermano, en lo profético, en lo espiritual, todavía no se cumplen. Ahorita, hermano, los judíos estarán celebrando lo que son las fiestas de los tabernáculos. Es en este tiempo. Acordémonos que el calendario de ellos, de los judíos, es el calendario hebreo, el calendario lunar, solar, ¿verdad? Que ellos seguían cuando ya el sol se mete, ya empieza el otro día. Y así nosotros no, nuestro día comienza, ¿verdad? Después de las 12 de la noche o después de las 12, ¿verdad? Comienza el otro día. El calendario de ellos es diferente al de nosotros. Nosotros estamos en un calendario gregoriano, un calendario muy diferente, calendario gentil. Y nosotros, hermano, no podemos guiarnos por el mismo calendario. Nosotros estamos en otro calendario, pero Dios mandó, en cuanto a todas estas fiestas, Dios estableció las fiestas. Se puede recordar la fiesta, ¿verdad?, que Dios mandó también al pueblo, que es la Pascua, ¿verdad?, el Pesaj, que es cuando Dios también manda al pueblo que esto lo celebrarán, ¿verdad?, perpetuamente todos los hijos de Israel. Y con esa Pascua que ellos celebraban, recordaban también la salida del pueblo de Dios cuando Dios los libertó de Egipto. Y ellos, hermano, cada año que celebran esta fiesta, ellos recuerdan, ¿verdad?, comen verduras amargas, plantas amargas, para recordar, ¿verdad?, la amargura, la esclavitud, el dolor, el sufrimiento del pueblo de Dios. Ellos tenían que comer, reunirse con sus familias, comer el corderito, y tenían que hablarle a sus hijos, juntar a toda la familia, y tenían que hablarles: miren, esto que estamos haciendo es para recordar cómo Dios sacó a nuestros padres cuando estaban esclavizados en Egipto. Dios los sacó de Egipto para así llevarlos peregrinando por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, Dios manda que se celebre también, ¿verdad?, lo que es los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos en sí, hermano, en el hebreo es Sukkot. Sukkot quiere decir en sí que es cabaña, tabernáculo, una casa, una morada. Entonces, ese lugar, hermano, Dios le mandó al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Esto lo van a recordar, esta fiesta. Y 7 días, hermano, tenían que celebrarla. 7 días. Y al final, hermanos, un día más agregaban para seguir festejando, para seguir adorando a Dios y recordando, dando gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios había dado en todo ese año, ¿verdad? Cómo había Dios bendecido, y seguían pidiendo y orando a Dios para que Dios bendiga el año que viniera. Entonces, esta fiesta, hermano, Dios la mandó al pueblo que la celebrasen, que la guardasen, que la recordaran y que hablaran a sus hijos. Si usted hoy en día, en este tiempo, más o menos en este tiempo que estamos hablando, hermano, de el calendario, ¿verdad?, de nosotros, más o menos de este tiempo ¿qué será? En el tiempo de... Nuestro calendario es un poco diferente, cambia los meses. Ahorita el calendario de esta fiesta que estarán celebrando ellos en el mes, ¿verdad? Es el mes de ellos,
se llama Tirzi, ¿verdad? En el calendario hebreo, que es esta celebración tendría que hacerse del día 15 al 21 de Tirzi. Entonces, el día de nosotros es de octubre, ¿verdad? A septiembre, en estas fechas. Entonces, ellos ahorita estarán recordando, estarán celebrando esta fiesta, los judíos, ¿verdad? Ahora tenemos que entender, hay judíos, ¿verdad? Los judíos ortodoxos, aún siguen ellos, hermanos, recordando esta fiesta, lo hacen porque como es como judíos, siguen guardando lo que Dios mandó. Pero ellos tenemos que entender que muchos de ellos, hermanos, no conocieron al Mesías. Ellos no lo aceptaron, no lo reconocieron. Pero hay muchos judíos mesiánicos, ¿verdad?, que ya reconocieron a Jesús como el Mesías. Acordémonos, la mayoría de los discípulos eran judíos. Ellos pasaron a ser judíos mesiánicos, la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos ya reconocieron, ellos aceptaron al Señor Jesucristo y vinieron a ser parte de la iglesia. Pero tenemos que entender algo muy importante también, queridos hermanos. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 17, la Escritura nos dice algo muy importante que usted y yo tenemos que entender como iglesia. La Escritura nos dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. También nos dice allá en Hebreos capítulo 10, versículo 1, la Escritura también nos dice algo muy importante. Hebreos capítulo 10, versículo 1, la Escritura nos dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por lo mismo sacrificios que se ofrecen como continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Tenemos que entender, hermano, que las cosas del Antiguo Testamento, hay cosas que nosotros no entendemos, cómo es que Dios estableció ciertas cosas, que habló ciertas cosas. Como un ejemplo, acordémonos de lo que fue la Pascua, ¿verdad? Esta fiesta de la Pascua los judíos la celebraban, pero acordémonos lo importante que Dios, cómo Dios todo lo fue acomodando, cómo Dios en el momento específico, ¿verdad? Cuando Cristo, hermano, aún estaba crucificado en la cruz. Fíjese, Cristo estaba en la cruz crucificado y él había dicho, consumado es, ¿verdad? Y cuando un sacerdote, hermano, en el templo estaban celebrando la Pascua, habían sacrificado al cordero. Y ahí el sacerdote gritaba desde adentro, consumado es. Por eso él estaba diciendo yo al principio, lo que nos dice Colosenses, que todo era sombra de lo que había de venir. Estas fiestas, hermano, aunque nosotros decimos, bueno, estas fiestas Dios las mandó al pueblo judío que las celebrase y las recordase, pero esto trae una gran bendición en lo espiritual. En lo espiritual, ¿por qué? Porque acordémonos, la Pascua, para los judíos, ellos recuerdan la salida de Egipto, cómo Dios los libertó, cómo Dios los sacó de Egipto, y ellos la recuerdan tomando, hermanos, teniendo esa cena con su familia, comiendo las hierbas amargas, el vino, ¿verdad? Y tienen su ritual que hacen, recordando, ¿verdad?, la salida de Egipto. Para nosotros, hermano, la Pascua, hermano, es que ya Cristo, hermano, pasó por alto nuestros pecados. Él, hermano, fue el cordero inmolado. Él fue el cordero, él fue nuestro cordero pascual, como dijo Cristo. Ya nuestra Pascua fue sacrificada, ya nuestra Pascua ya murió, ya fue entregado por cada uno de nosotros, y podemos mirar la gran bendición en lo espiritual, lo que traen cada una de estas fiestas. Las primicias, ¿verdad? Las primicias representan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primogénito de entre los muertos, y así un día todos vamos a resucitar. El día del Pentecostés,
Amén. El día del Pentecostés, Dios, hermano, derramó del Espíritu Santo en ese tiempo, en el día del Pentecostés, en una de las fiestas que el pueblo judío celebraba, el día del Pentecostés, el día 50. Entonces tenemos que entender que Dios todo lo fue estableciendo, Dios todo lo fue acomodando. Amén. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, viene a cumplir toda la escritura. Estas fiestas, 4 de las 7 fiestas judías que celebra el pueblo judío, 4 de ellas se cumplen en Jesucristo. Trae la gran bendición, una bendición tan espiritual que si usted y yo nos ponemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta de cómo Jesucristo, hermano, cumple todas estas cosas. Acordémonos, uno de los versículos que nos dice la escritura, allá en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. La escritura ahí nos dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice la escritura: en el último y gran día de la fiesta, hablando de esta fiesta, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, nuestro Señor Jesucristo. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que nos dice la escritura, queridos hermanos. Fíjese, la escritura nos dice en Isaías 55:1. Este es algo que el Señor por eso dijo, como está escrito en la escritura, ¿verdad? Jesucristo ya en el último día, porque ellos daban gracias a Dios, ellos pedían por la lluvia de Dios, ellos daban gracias por la abundancia de Dios, por la bendición de Dios. Pero miren, Isaías 55:1 nos dice: y a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. Jesucristo viene a cumplir estas fiestas. Se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice que todo lo que fue era sombra de lo que iba a venir. Nos dice la Escritura, acuérdese que también nos dice que los israelitas tomaron de la agua, tomaron de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién es el que los mantuvo, los sostuvo en todo el tiempo? Fue nuestro Señor. Tenemos que entender, hermanos, que la Escritura nos dice, ¿verdad? Así como nos dice allá cuando Moisés, ¿se acuerda cuando el pueblo se enfermaba por las picaduras de las serpientes, ¿verdad? Dios le manda a Moisés que hiciera una serpiente, ¿verdad?, de bronce y la levantara en lo alto. Y ahora acá en el libro de Juan nos dice: así como Moisés levantó a la serpiente en lo alto para que todos voltearan y la miraran y fueran sanados, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Podemos mirar, hermano, cuando se cumple allá, ¿verdad?, con Moisés, que Dios le manda, pero era una sombra de lo que había de venir. Por eso es más adelantito, después de que Jesús clama, ¿verdad?, ahí en Juan, cuando se dice que dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después dice el 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún Jesucristo no partía con el Padre, aún hermano, pero se hacía un gran problema. Jesucristo aún todavía no moría, pero Jesús ya empezaba a hablar: vengan a mí, tomen a mí esta agua, el que cree en mí. Y hubo un gran problema ahí, hermanos, con los demás judíos, porque ellos empezaron a decir: bueno,
Y a ver, indaguemos las escrituras, que acaso la escritura dice que iba a salir de Belén, y empezaban a cuestionarse. ¿Por qué? Porque no querían, no aceptaban a Jesucristo. Acordémonos que ellos esperaban que los libertaran de la opresión romana, pero ellos no entendieron que Dios, de donde quería rescatarlos, era de una condenación eterna. Tenemos que entender que primero Jesucristo vino a cumplir en lo espiritual. Tenemos que entender que Dios envía a su pueblo, hermano, para que guarden estas fiestas y no se olviden. Algo muy importante que leímos, hermanos, en Levítico, hermano, Levítico 23, vamos a leer ya para terminar, Levítico 23, versículo 43, versículo 42, vamos a leer el 42, la escritura, ahí nos dice por qué razón se celebraba esta fiesta. Ya miramos que Dios mandó al pueblo para que no se olvidasen los descendientes, por qué razón, ¿verdad?, tenían que guardar estas fiestas, para que no se olvidasen, para que recordasen que cuando fueron peregrinos en el desierto rumbo a la tierra prometida, ellos no se olvidasen y se acordasen que Dios hizo habitar al pueblo judío en tiendas, en casas de campaña, para que ellos se acordaran. Y esta es la fiesta que hoy en día muchos judíos van a estar recordando y haciendo. Los va a mirar en sus patios, sus casas de campaña ahí, para celebrar esta fiesta y recordar cómo Dios trajo al pueblo de peregrinos yendo a la tierra prometida, y que Dios los sostuvo, Dios les guardó, Dios les cuidó, Dios los mantuvo, hermanos, su calzado, Dios los protegió con la nube, Dios los guió con la llama de fuego y los iba guiando rumbo a la tierra prometida. Dice el versículo de Levítico capítulo 23, versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Hermanos, acordémonos que Dios, hermano, Dios manda a Moisés a habitar, amén, que hiciese un tabernáculo, una tienda. Acordémonos que Dios le manda, y es donde pusieron el arca. Y Dios bajó ahí y habitaba su presencia de Dios en ese lugar. Y Dios, hermano, esto también nos recuerda que Dios, hermano, un día, por eso dice su escritura, y yo ya no habitaré más en un templo o tabernáculo o en una casa hecha por manos de hombres. Dios iba a habitar en el corazón del hombre. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que o no sabéis que nosotros somos templo o morada del Espíritu Santo. En otras palabras, puede decir en otra traducción, o no sabéis que vosotros sois tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Dios, hermano, así como Dios descendió a aquel tabernáculo, pero después dijo él, no habitaré más en templo hecho por hombres, habitaré ahora, buscará un templo hecho por Dios mismo, un templo que Él compró, un templo que Él redimió, un templo que Él, hermano, compró con su sangre preciosa para que usted y yo pudiésemos gozar y disfrutar. Y hoy en día, como iglesia, como cuerpo de la iglesia, hermano, tenemos un lugar que se puede decir que es una casa, es un tabernáculo en el cual vamos y nos reunimos como iglesia para adorar y bendecir a Dios y darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, para acordarnos, hermano, por medio de la predicación, de la enseñanza, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo y cómo Dios, hermano, nos va llevando, nos va guardando, llevándonos rumbo a la vida eterna. Pero, hermano, mañana, el día de mañana a las 10 de la mañana, véngase a gozar. Estará este hermano, ¿verdad? El hermano Tomás Beltrán,
un hermano mesiánico que estará compartiendo una enseñanza en cuanto a los tabernáculos más a fondo, para que venga y conozca y escuche, hermano, este gran mensaje, esta gran enseñanza que será de gran bendición. Y acuérdense que nosotros nos gozamos cada